Bien, vamos a iniciar. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Y yo digo eso porque observo con la gente que se quieren hacer la práctica, que por razón que, no sé, tengo hipótesis, pero se complican la vida, mucho. Entonces tú dices, ¿puedes hacer un taller? Pero tengo que preparar y no sé qué. Para mí es locura total. Para pensar así, nada. Tú miras al muro y empiezas el taller. ¿Qué ves en el muro, por ejemplo? Cualquier cosa. Solo hay que verificar. Y lo que veo que construyen talleres complicados, pero hay muy poco de carne, de sustancia, ¿sí? Muchas cosas, se hacen muchas cosas, crean una impresión de llenar, de ser creativo. La creatividad es un nombre que, como dice el otro, cuando oigo creatividad salgo mi pistola. ¿Sí? Creatividad es una palabra hoy para cualquier la idea es eso, no, se puede trabajar con cualquier cosa. Por ejemplo, ayer me ha dicho Juan Manuel que ha utilizado en la clase una idea que yo digo, primera cosa, alguien viene a verme y dice, ¿qué haces? ¿Cómo se dice? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y los estudiantes iniciaron, pero ¿aquí qué significa? En este lugar, en la tierra, no sé qué. Y yo le dije, no, ¿qué haces aquí? Nada más. Tú problematizas del inicio. Ahora sí, no te gusta a ti, porque tú primero debemos definir lo que es aquí, definir todo, control. No, realmente, si tú dices a alguien qué haces aquí, la manera como respondes a eso te indica cómo piensa. Esta ambigüedad, que es fundamental en el lenguaje, es interesante, no es un enemigo, ¿sí? Solamente por los fanáticos de control es un problema. ¿Todo va bien? ¿Se pelean allá? ¿No? ¿Todo bien? No, ya no. ¿Se termina? Sí. Ok. Bien, entonces sí. La idea no, para un taller, cosas simples. Sí. Vamos a cultivar una cosa simple. Tú puedes escribir, Mercedes, como he dicho, se debe, faut-il obéir a la loi morale? Muy simple, pero fundamental. Todos los días esa pregunta viene en casos diferentes, ¿sí? De manera consciente o no consciente, pero no importa, es un dilema permanente. La moral, he escrito un libro en Francia, me pidieron para niños sobre enseñar la moral, y más que todo son problemas. La moral, primero que todo, es un problema. Okay. Es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay una pregunta, Elena. Ustedes van a dar 3 respuestas. Ahora, este sistema de respuestas diferentes lo utilizo mucho, por ejemplo, en los libros que he hecho para niños, en los talleres, los tutorados, porque es fundamental. Porque si hay una lavage de cerebro, lavado de cerebro, más problemático que todo, que viene de la escuela. ¿Está bien? ¿Sí? Okay. Más que todo, es la idea que pregunta a respuesta. Pregunta a respuesta. ¿Cuál es? Hay un inglés que toma como ejemplo que una pregunta que no es filosófica, ¿cuál es la capital de Francia? Que me imagino que ustedes piensan París. Pero dice que eso para mí no tiene ningún sentido. Todas las preguntas son filosóficas si lo utiliza de manera filosófica. Pero la idea de cuál es la capital de París se puede responder de tres maneras.
Se puede. ¿Okay? Y eso no hay. Para ellos hay preguntas que no son científicas, no son de conocimiento y preguntas filosóficas. No. La sola cosa que es filosófica es el tratamiento, pero no es la pregunta en sí mismo. Todas preguntas, cualquiera, puede preguntarse, puede ser tratada de manera filosófica. Y tal manera es simple, es de problematizar. ¿Y qué significa problematizar? Dar tres hipótesis, tres respuestas, y cada respuesta tiene un paradigma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la capital de París? La capital de Francia, pensamos París. Pero ¿cuál es el paradigma? ¿Quién podría identificar cuál es el paradigma de la respuesta París? Paradigma que no es consciente, pero así es. ¿Quién es capaz de decirlo? Levanta la mano, ¿sí? ¿Francés? Es puramente empírico. Empírico. Sí. ¿Por qué París es empírico? Más que otra ciudad. No, porque se remite al hecho, ¿no? ¿Al qué? Se remite al hecho de que París es la capital de Francia. ¿Tú piensas en un hecho? Ok. Te propongo la idea de Nietzsche. Hechos no existen. Vale. Hay solamente interpretación. ¿Okay? No implica que hay nada de objetivo, pero hechos es una construcción mental. ¿Te va bien? Es un poco chocante, no sé, ¿te habla? Sí. No, hecho no, empírico no. Interesante. Hay un paradigma de interpretación cuando uno dice París. ¿Quién no conoce este paradigma? Levanta la mano. ¿Sí? Dime. Político. Político. Es la capital política, pero no lo pensamos. En general, cuando preguntamos cuál es la capital de un país, pensamos político, pero sin decirlo, sin saberlo, como lo vemos. Pero, ¿qué otro paradigma podría tener para cuando preguntas la capital? ¿Quién tiene otro paradigma que político? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Cuál? Artístico. Artístico. Ese podría ser que, por ejemplo, en España, ¿cuál es la capital política? Madrid. Madrid. ¿Podrías tener una capital artística que no es Madrid o no? Sí. Sevilla. Ahora sé que entro en tierras peligrosas. ¿Okay? Cada uno va a defender su iglesia. ¿Cuál sería para ti, por ejemplo? ¿Artística? Sí. Barcelona. Barcelona. Okay. Ahora entra peligroso, pero es su hipótesis. Después, okay. Pues puedes decir Barcelona. ¿Quién tiene otro paradigma de capital? Los artística, levanta la mano. ¿Sí? ¿Otro? ¿Sí? ¿Cuál? Económica. Económica. ¿Tienes un ejemplo de una capital que es capital económica y no política en cualquier país? Sí, Dile. en Holanda, ¿no? En Holanda, dile, ¿cuál es? No las conozco, pero sí. Ok. Chistoso. Ay, seguro que hay. No sé, pero hay. Por favor. Mañana domingo hay la iglesia, voy a hacer eso. Aquí no. ¿Quién tiene? Chistoso, me gusta tu sentido de humor. ¿Quién tiene un ejemplo? ¿Sí? Milano, capital económica, y Roma. Termina. Y Roma política. Ok, bien. Ok, ejemplo, sí. ¿Otro ejemplo alguien de otro paradigma? Me da miedo, ok. No sé qué pasa con este ejercicio, pero provoca cosas. Creo que sí. No. ¿Qué has bebido por la mañana? No bebas antes de venir. Okay. ¿Quién tiene otro paradigma? Levanta la mano. ¿Sí? Cultural. Cultural. Teníamos artístico, ¿es la misma cosa? Diferente. No lo sé. Si no lo sabes, mira, te propongo algo de Wittgenstein. Porque si no puedes decir, no se debe decir. Si no sabes, cállate. ¿Te va bien? Si no, tú vas a hacer chistes como... No sé, ¿sabes? Hay una chiste en Francia, hay el sur y el norte, como muchos países diferentes. En el sur, en Marseille, tú dices, ¿cómo puedo ir al centro de la ciudad? Dice, no lo sé, pero te explico. Bien, no sabes, ¿no? ¿Quién tiene un ejemplo? Un paradigma, levanta la mano. ¿Sí? Religioso.
religiosa, ¿sí? Da el ejemplo. Roma y la Meca. ¿Cómo? Roma y la Meca. La Meca. No, no, pero quiero un paradigma de un lugar que es capital política, por ejemplo, y la capital religiosa es otra cosa. ¿Y tienes? Ah, ¿Qué pasa con este...? Sí, ¿tienes o no? la Meca. No, pero... La Meca es nada, capital, sí, vale, sí, de sí, acuerdo. sí, Lola. Sí. ¿Ves que te explico? Para enseñar un cambio de paradigma... Ujú, No, mírame. sí. No, sí, pero no estás conmigo. Tú estás pensando a tu respuesta, no me escuchas. ¿Lo ves? No, es que no lo sé. No lo sé. No, no. Y tú haces esto todos los días, haces de confusión, caos. Tranquilízate. No te gusta tranquilizarte. Creo que es muy tranquila. Es simple, es pura lógica. Si quieres enseñar un cambio de paradigma, necesitas dos cosas, que cada uno tiene su paradigma. Por ejemplo, he dicho capital económica Milano, capital política Roma. Okay. ¿Quién tiene otro cambio de paradigma sobre capital? Levanta la mano. No, no hay. Ah, mira, eso es, me encanta. Niños hacen eso, ¿sí? Eso es muy niño. ¿Quién sabe? Ahora sí. Tú levantas la mano. No, soy. Niños. Te hace un truco muy simple. Antes de levantar la mano, primero conta hasta 3, después respira, después piensa, y una vez que has tenido todo eso, tienes idea, levantas la mano. ¿Te gusta? Sí. No lo has hecho. ¿Quién tiene otro ejemplo? ¿Ustedes? Capital histórica, Explica. Toledo y Madrid. Toledo y Madrid, ok, por ejemplo, ok, bien. Por los chistes, ¿hay una capital culinaria en España o no? Sí. ¿Cuál es? San Sebastián. San Sebastián. Ok, bien, ok, eso ves, So, de este momento tú sales de la idea de el hecho, la evidencia y empezar un proceso filosófico a examinar las condiciones de posibilidad de un juicio, o como identificar paradigmas. Y el momento que haces eso, entras en un proceso filosófico porque tú ves cuál es la fundamentación de un juicio. Y juicios construyen el pensamiento. Digo eso para la gente que hay que decir que no debe juzgar, que es muy popular estos días. No, juicio, dice Kant, el juicio es el elemento fundamental del pensamiento. Y el juicio, por definición, tiene un paradigma. No hay juicio sin paradigma. Ahora digo estas cosas, si alguien tiene un problema con eso, que levanta la mano. Pero hay nada, incluyendo esta frase que digo, que no se puede problematizar. Sí. Pero es interesante, yo veo mucho eso en los anglosajones, la idea que hay cosas que son científicas, evidentes, seguras, y la visión más continental que todo se puede problematizar. ¿Sí? Eso, sí. ¿Qué piensas tú de eso, Ana? A mí me cuesta entrar en la visión continental, pero pienso que es la que tiene sentido. Sí, que hay, todos pueden. Es más divertido que todo se puede problematizar. ¿Sí? ¿Sí? Cuando quiero que se van locos los maestros, que hago muchos talleres con maestros, y por ejemplo, que 2 y 2 son 4, no es un hecho. Hay un paradigma. Entonces, ¿qué vamos a enseñar a los niños si 2 y 2 no son 4? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién sabe en qué paradigma 2 y 2 no son 4? ¿Quién tiene un cambio de paradigma? Levanta la mano. No, tú no, los que conocen, porque yo lo utilicé otras veces, tú, oído, ¿quién sabe? ¿No? ¿Tú cuál es? En la lengua informática, por ejemplo, 2 significa otra cosa. ¿Así? ¿Qué es otra cosa? Es como... Ok, mira, primero, respira. ¿Es claro en tu mente o no? ¿Sí o no? No, ok. Y por la chiste, ¿hay un 2 en el lenguaje matemático? ¿Hay un 2? Sí. ¿Así?
¿no? Un lenguaje matemático. Mercedes, ¿qué te pasa? No, ¿informática o matemática? Informática. Informática. ¿Sabe cuántas cifras hay? Ah, 01. Ah, ¿hay un 2? No. No existe el 2. So, ¿tú lo ves? Por ejemplo, ya no. 2 y 2, 4, no existe el 2. So, hay una imposibilidad, por ejemplo, de enunciar eso. ¿Te va bien? Ujú, ok. Pero ok, tomamos este ejemplo, por ejemplo, que un sistema aritmético siempre es basado sobre presuposición. El problema es que por la razón que biológicamente tenemos 10 orteils, dedos de pie o 10 dedos, habemos decidido de fundar nuestro sistema sobre 10, pero no hay ninguna obligación. ¿Sí? Los mayas tenían 12, han tenido diferentes sistemas, o China, no me acuerdo, también. No hay obligación, pero 10 para nosotros ahora es un lavado de cerebro. ¿Sí? No lo pensamos nomás. Lo filosofar es examinar los paradigmas, la fundamentación de por qué emitemos un juicio. ¿Okay? So, hay nada que no tiene eso. Todo se puede problematizar. Ahora, con esta pequeña introducción, le invito a hacer la cosa siguiente. Ustedes van a responder 3 hipótesis por escrito a la pregunta en la pantalla. Y en cada hipótesis trata de identificar un concepto que da cuál es el paradigma. ¿Cuál es el paradigma de tu hipótesis? Normalmente, si hacen bien el trabajo, deben tener 3 hipótesis y con 3 conceptos que indican 3 paradigmas. Antes que lo hacen, ¿alguien no entiende? Hay gente así, tienen maledicción fundamental. Sí. Me fascina tú. Es una lástima que la cámara no filma lo que estás haciendo. Tengo piedad. Sí. So, por favor, ¿alguien puede dar una pista a la pobre María? Sí. Sí. Tiene una maledicción. Cuando nace, vino la bruja que dice, tu vida va a ser una catástrofe. No. Okay. So, ¿alguien, antes que iniciamos, alguien no entiende o necesita? Sí. Con el reading. Should we abide the moral law? Obey to moral law. Should we obey moral law? ¿Está bien? ¿Otro problema alguien? ¿No? ¿Todo va bien? Ok, so le doy como unos 5 minutos para hacer este trabajo. Una vez que han terminado, baja el boli para saber que han terminado. ¿Okay? Bien. Debe ser por escrito. Ok, vamos a iniciar. Si pueden parar de escribir ahora. ¿Quién tiene 3 hipótesis? Levanta la mano. ¿Quién tiene 2? Levanta la mano. 2, 1. ¿Quién tiene 1? ¿Quién tiene 0? Difícil, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? Primero me he tenido que parar de pensar demasiado tiempo en qué es la ley moral, o qué es ley. Okay. ¿Tú ves el problema de su sistema ahora? A tratar de controlar todo, definir todo, y que no inicias el trabajo, ¿sí? Imagínate, tienes un vendedor, tú dices, vende este refri. Dice, ok, bien, pero
¿qué es un refri? ¿Y dónde voy a ir? ¿Y cómo voy a hacer? Y él va a hacer 1 año enfrente de su refri. ¿Te gusta mi analogía o no? No demasiado. No, exactamente. Se llama un espejo. Te complicas demasiado las cosas con tu idea de control. Un niño podía responder a eso en 2 minutos. ¿No ves eso? ¿Sí, no? Sí. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque me cuesta dar una respuesta si no sé sobre lo que está fundado. No, Porque- no, párate. No es si no sé, si no estoy seguro. ¿Ves la diferencia? Porque sabes, todo el mundo sabe eso. Tu mamá te le ha dicho cualquier cosa sobre la ley moral. ¿Sabes eso? ¿No? ¿No sabes? Tu mamá jamás te ha dicho, tú debes obedecer, tú no debes mentir. ¿Jamás he dicho eso? Sí. 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 ¿Jamás? Sí. ¿Pero ves cómo te complicas la vida? Sí, no, sí, no. Para mí eso no es No, no, no. Mira, ¿quieres pensar o quieres continuar tu circo personal? pensar. No, tú quieres continuar tu circo personal. ¿Tú lo ves? Ayer me decía la misma cosa. Hay que definir todo. ¿Te recuerdas? Sí. Y si quieres pensar, abandona tu definir todo. Y tú continúas. Un día no te has dicho, yo no debo hacer eso, pero yo lo hago también. ¿No te has dicho eso una vez? Sí. Este D ha dicho, no obedezco la ley moral. Y un día has dicho la verdad, aunque te cuesta, ¿sí o no? Sí. O has obedecido a la ley moral. ¿Fácil o no? Pero ves cómo te complicas la vida por pura inseguridad y deseo de control. ¿Tú lo ves o no? ¿O no lo ves? Sí. ¿Loco o no? Sí. Ay, ok. ¿Por qué continúas? No Ok. lo sé. Sí, lo sabes. ¿Eh? Sí, lo sabes. Tú tienes cosas en tu mano, no quieres dejar. Avidez. ¿Sí, no? ¿Eh? Sí, deja fluir. Pensamiento se debe. ¿Tú juegas el tenis o no? ¿No? El juego dice una regla. Deja tu mano tocar la pelota. Deja tu mano. Porque la gente quieren controlar su mano. No. Deja tu brazo. No tu mano. Deja tu brazo tocar la pelota. ¿Tiene sentido para ti? ¿Tú haces un deporte o no? Hacía básquet. En básquet no conoces eso. Deja tus brazos hacer el trabajo. Pero si dices, deja. ¿Tú conoces eso? Sí. Ok. ¿Por qué no lo haces? Con el pensamiento. Deja tu mente funcionar. Pero tú quieres controlarla. ¿Sí, no? Sí. Sí, ok. Bien, tranquilo. La vida es larga y dura. Ok, bien. Abandono tú. Pero eso... Ok, bien. Ok, ahora vamos a examinar. ¿Quién piensa que tiene 3 hipótesis que funcionan bien? Levanta la mano. Ok, vamos a ver con Elena, ¿sí? ¿Tú haces la secretaria? Sí. ¿Te va bien? Ok. Sí. Ok. Primero, ¿es un sí o no? O otra cosa. Sí, porque sí. Vas a escribir sí y tú vas a dar solo el concepto. Solo el concepto. No, solo el concepto. Ve que te hace triste. ¿Cómo he escrito todas esas magníficas cosas y debo solamente dar el concepto? Ay, ¿por qué trabajo si es para así? Autonomía. Autonomía. Segunda. Sí. Sí, porque ¿qué concepto? Bienestar social. ¿Cómo? Bienestar. Bienestar social, ¿sí? Sí. Tercera. Sí. Ok, tú eres una mujer moral. Ok. Justicia. Justicia. Ok, so vamos a ver la primera. Tu sí por autonomía. Voy a explicar cómo obedecer a la ley moral tiene conexión con la autonomía. Lee tu frase. Porque es la base de la libertad personal. Es la base de la libertad personal, ¿sí? Esa es la autonomía.
¿Tú ves un problema en tu trabajo o no? Sí, ¿Cuál? no explica la autonomía. ¿Cómo se llama eso? Explicar la autonomía. ¿Tú piensas que la autonomía necesita definición? Mírame, No. mira. No. ¿Cuál es el problema que ves? ¿O no ves problema? No hay problema. ¿Quién ve un problema en su primera hipótesis? Levanta la mano. Léela otra vez. Porque es la base de la libertad personal. Okay. Sí, pero sí, porque es la base del libro. ¿Sí? Okay. ¿Quién ve un problema? Levanta la mano. ¿Has respirado? Ok. Elige a alguien, Elena. Ana. Porque hay un problema en que dices que es la base, pero no das ninguna prueba, no justificas que es la base. Okay. ¿Cómo se llama eso? Incompleto, falsa, Sí, evidencia. más una falsa evidencia. ¿Eh? Porque entendemos lo que dice, pero ¿cuál es la fundamentación? Fundamentación. La fundamentación. ¿De dónde sale este? En general, dime, Milena, en general, la gente piensa así, que la moral es la base de la autonomía o no. ¿Eh? Sí. La regla es la siguiente. Cuando enuncias un argumento, y que este argumento corresponde al sentido común, no hay necesidad de dar fundamentación. Pero si no lo es, hay necesidad. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Eh? Y eso, si lo piensas, no es una evidencia. Hay falsa evidencia. ¿Está bien? Ok, eso primera, falsa evidencia. Sí. Okay. Lee tu segundo trabajo. Sí, porque es buena para la convivencia. Okay. Y eso, El mismo problema. mismo problema, falsa evidencia. ¿Eh? Menos chocante que el primero, se puede ver, pero también necesitamos algo, ¿sí? Falsa evidencia. No, ¿por qué no cambias de silla? Sí, no pasa nada. así mejor, ¿verdad? ¿Me dejas así? Ok. Tercera. Sí, porque hace posible la justicia. El mismo problema. ¿Por qué eres tan tacaña? ¿Ah? Dime, ¿por qué? Tú que eres profesora, ¿tú haces eso a tus pobres estudiantes? ¿Sí, no? ¿Les dices cosas así? ¿Sí, no? No. ¿No? ¿Cómo está? Sí. Me imagino, en general. ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Y por qué no? Porque tú podías hacerlo, ¿no? Es demasiado difícil. Sí. ¿Por qué no lo haces? ¿Tienes hipótesis? ¿Quién tiene hipótesis para Elena? Porque ella podía fundar sus ideas, pero nos produce tres falsas evidencias. ¿Cuál podría ser el problema? ¿Quién tiene una hipótesis? Levanta la mano. Pregunta. Veces. Porque haces un pensamiento asociativo, no articulas el pensamiento. Pero aquí hay asociación, ¿no? ¿Tú piensas que tiene sentido, es construido lo que dice? Tiene sentido. No, asociativo sería un desplazamiento lateral, pero la dirección funciona como La dirección, ¿no? Sí. ¿Quién tiene otra idea? Juan Manuel, porque ha querido ser demasiado breve. ¿A qué? Ha querido ser demasiado breve, corta. Que ha sido, que lo ha hecho demasiado corto. Sí, eso lo vemos. Gracias. Es porque no lo entendí, me parece. Debe tener algo que no entiendo. Que parece profundo, pero sí, gracias, que es breve, pero ¿cuál es la razón de su brevedad? ¿Tienes idea o no? No. La falta de tiempo. Falta de tiempo. Eso es las cosas más, la excusa más maravilla del mundo. ¿Quieres casarte conmigo? No, porque no tengo tiempo. ¿Eh?
¿Puedes venir al seminario? No, no tengo tiempo, no puedo. Así es, un clásico, ¿sí? ¿Ah? Por favor, el tiempo, el pobre tiempo, es la excusa más bárbara y más primitiva que hay, que no tiene ningún sentido. ¿Ah? No puedo, no tengo tiempo, y hoy es sábado, son las 3 excusas. O soy cansado. No, soy cansado. La vida es tan... Si eliminas estas respuestas, vas a ver que mucho silencio en el mundo. ¿Sí? ¿Quién tiene un análisis de su... Sí, Elena? Yo creo que Elena, su falsa evidencia creo que son evidentes. Y por lo tanto no tiene que dar un razonamiento. Por eso está evidente. Tú la acusas de ser ¿qué? Si es tan evidente que no necesitas fundarlo, ¿cómo es ella? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llamas eso? En este caso que no da los... ¿Cómo lo llamas? Un concepto. Elena es. O Elena es. No sé, un concepto, ¿no? No lo tengo. ¿Quién tiene un concepto? Levanta la mano. ¿Elena? Dogmática. Es dogmática. Un dogmático dice, la tierra es plana y ya está. ¿No? ¿Es dogmática o no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Tú lo ves en tu vida, tu dogmatismo? Sí. ¿Eh? ¿Y sabes que el problema principal del dogmatismo? ¿Cuál es? Que dificulta el pensamiento. Exactamente. ¿Eh? Después no piensas, ¿sí? ¿Sí? Y no hay el placer de pensar. ¿Eh? Tú sufres de no pensar con tu dogmatismo, ¿no? Pobrecita, ¿sí? So, falsa evidencia. Bien, pero... ¿alguien tiene otro comentario antes que pasamos a otro caso? Levanta la mano, ¿sí? ¿Cómo sería una evidencia? ¿Perdón? ¿Cómo sería una evidencia en un ejemplo? Por favor. No entiendo. ¿Quién entiende su pregunta? Pregunta a un traductor. Alguien que explica. Lo que quiere saber es si estamos hablando de falsa evidencia, que sería una evidencia verdadera, una evidencia no falsa. ¿Es eso? ¿Pero por qué hablas de ejemplo? Un ejemplo de evidencia que no es falsa, ¿sí? ¿Así es? Sí. ¿No tienes ninguna idea? No estoy seguro. Tu amigo. Aquí no es terapia de grupo, no nos interesa tu inseguridad. Tu inseguridad interesa a tu mamá y el psicólogo. Y amigos, posiblemente cuando bebe mucho. ¿Okay? Pero aquí no. Por definición somos inseguros si no vienemos 3 días en un seminario de filosofía práctica. Es para inseguros. No nos interesa que cada uno repite, estoy inseguro, estoy inseguro. O podemos hacer una canción juntas si quieren. Somos inseguros, somos inseguros. Por favor, no nos interesa. Tienes una hipótesis, por definición una hipótesis. Tengo una hipótesis. Dale. La del bienestar social. Pues, bueno. Ok, ¿eres claro o confuso? Confuso. Okay. Sí. ¿Quién puede darle una idea de una evidencia que no es falsa evidencia? Levanta la mano. Pregunta a alguien. Okay. Somos inseguros. Nadie levanta la mano. ¿Cómo se complica la vida? Increíble. ¿Cómo? ¿Fernando qué? Por favor. Fernando tiene. Dile, Fernando. La convivencia. No, una frase. No, olvida eso. Una frase que sería, no una... Dale una frase que no es una falsa evidencia. Sin ley moral, la ley moral es la que posibilita la convivencia.
Intelectuales, sí. Okay, se complica la vida. Estamos en Madrid. ¿Debemos dar una prueba que estamos en Madrid o es más o menos sentido común? No responden. ¿Es una evidencia o no? Sí. Ahora, si digo, estamos aquí en la luna, ¿es una evidencia? No. No. Ahora, si pienso que estamos en la luna, yo quiero dar una prueba. ¿Cuál es la prueba? Porque la gente aquí no están aquí. Están en otro mundo y presupongo que es la luna. Sería la prueba que somos en la luna. Cuando la gente, no sé si utiliza en español, pero decimos que la gente no está aquí y estamos que están en la luna. ¿Se dice en español o no? Sí. Okay. So, falsa evidencia, estamos en la luna. Es falsa evidencia. Entonces, debo dar la prueba. Que la prueba la gente no están aquí, no responden. ¿Está bien? ¿Entiendes? Sí. ¿Ah? Supone algo, pregúntate. Tú piensas que lo que dices, si vas en la calle, todo el mundo dice, claro, estamos en Madrid. No es una evidencia. Pero si quieres, no hay obligación de pensar con evidencias. ¿Eh? Si quieres, puedes ir contra la evidencia, pero debe dar un argumento. ¿Eh? ¿Está bien? Pero un otro ejemplo. Si digo, el ser humano es bueno. Okay. No es falso en sí mismo. Se puede defender. Pero yo no puedo anunciar eso como una evidencia. Debo dar la prueba. Igual, si digo, el ser humano es malo. También no es una evidencia. Se puede defender, solo necesito una prueba. ¿Okay? So, cuando enuncias un juicio, debes preguntarte si es una evidencia por el sentido común o si no. Si es evidencia por el sentido común, no hay necesidad de prueba. Si no lo es, necesitas una prueba. ¿Me va bien? Por ejemplo, el ser humano es bueno, la gente puede vivir sin matarse, puedo andar en la calle sin que nadie me mata, por ejemplo. La gente es malo porque hay guerra y terrorismo, cualquier cosa. ¿Eh? Pero yo no puedo decir el ser humano es bueno o es malo porque no es evidente. ¿Te va bien? Sí. Si no, estás con ti mismo, con tu dogmatismo de las ideas que te parecen evidentes, pero no lo son para nosotros. Eso es muy común. Eso es lo que llama el aceptórico. Tú enuncias cosas, ¿no? Debes justificar cuando no es evidente para todo el mundo. ¿Te va bien? Sí. En sus tres casos, sus tres frases, personalmente estoy de acuerdo con ella. No veo nada falso. Falsa evidencia nos dice que es falso. Estoy de acuerdo con ella. Pero no es una evidencia, eso debe dar la prueba. ¿Está bien? Sí. Pero en general lo que nos interesa es si estamos de acuerdo o no. ¿Estoy de acuerdo? Sí, también estoy de acuerdo. Aquí no. Es decir, si se debe aceptar en sí mismo o no. ¿Mejor? Sí. Ok, bien. Es porque decimos, es dogmática, porque enuncias cosas como si fueran evidentes. ¿Ok? Pero por favor, soy feliz que está aquí, que vemos que nos distinguen. Falsa evidencia de no evidencia no falsa. El tonto de servicio es siempre útil. ¿Se dice en español tonto de servicio? No se dice. Expresión francesa. ¿Cómo se puede decir en español? Sí, en todos los pueblitos hay el tonto del pueblo, ¿sabes? Decimos tonto útil también. Tonto. útil. Pero no, porque en el pueblo hay el tonto del pueblo, se dice. Sí. El tonto del pueblo es útil. Gracias. ¿Es falsa evidencia? No, es evidente. Bien, ok. Toma otra pregunta o comentario sobre el trabajo de Elena. Lo tratan de ver si entienden el aspecto metodológico de eso. Porque, sí. Ok, pasamos a otro trabajo. ¿Sí? ¿Quién piensa que tiene tres hipótesis que funcionan? Levanta la mano. Elige el próximo, Elena. Vale. Okay. Solamente solo la respuesta y el concepto. No, porque hay tres cosas aquí. La respuesta, el argumento y el concepto. ¿Okay? Ahora escribimos solamente la respuesta y el concepto. Sí, colectividad.
No individualismo. No naturalismo. Ok, ahora vamos a examinar. Lee lo que es escrito por el sí colectividad. Sí, porque la ley moral es el marco común que permite la convivencia entre individuos. ¿Y otra vez? Sí, porque la ley moral es el marco común que permite la convivencia entre individuos. Ok. ¿Quién ve un problema aquí? Levanta la mano. ¿Qué problema ves? Pues también puedo ver falsa evidencia. Ok. Yo pienso que hay una falsa evidencia, ¿sí? Ok. ¿Tú piensas que si anuncias lo que ha dicho él en la calle, vas a decir que sí, tiene sentido, o más la gente va a debatir que no es el caso? ¿Qué tiene sentido? ¿Qué tiene sentido? ¿Hay algo que sí? ¿Eso va bien o no? Sí, pero se podría intentar justificar por qué. Sí, todo se puede justificar. Tú puedes escribir un libro sobre eso. No es eso. El momento es emitir un juicio si en sí mismo tenemos suficiente o si no. Necesita algo más. ¿Qué piensa? Léelo otra vez. Sí, porque la ley moral es el marco común que permite la convivencia entre individuos. Es que tú piensas que la moral, la idea que la moral es un marco común en una colectividad, es una cosa que se puede aceptar como bastante evidente o no. Sí, evidente. ¿Está bien? ¿No? No falsa evidencia. ¿Sí? A veces no se necesita añadir tanto más, pero si el marco común, por ejemplo, da la diferencia con la vida, por ejemplo. ¿Sí? El concepto que te da. ¿Otro problema alguien con su idea? ¿No? Ya. ¿Sí? Tengo un problema con el él en vez de un. ¿Con el qué? El marco común en vez de un marco común. Me parece dogmático. Que es el marco común uno. y no un marco común. Sí. ¿Sí? Ajá, parece sí. Tú, por ejemplo, aquí, vamos a ver, ¿pensaría un otro marco común que sería más importante o de igual valor? Sí, la supervivencia. Supervivencia. ¿Sí? ¿Cuál supervivencia? Sobrevivir, ¿sí? Sí. Ajá, sobrevivir. Supervivencia sería marco común, ¿sí? Sí. ¿Qué piensas de eso tú? No estoy muy seguro de... No, por favor. No sé cuál es el... No, sí, seguro. Va a ser el refrán de toda la fin de semana. ¿Tú piensas que la sobrevivencia podía reemplazar tu misma idea? No. No. No, ¿por qué no? Porque está ya contenida. Dentro de la idea de convivencia ya estaría la supervivencia. En convivencia contiene sobrevivir, ¿sí? Sí. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es el caso o no? Que en convivencia es un grado más alto que contiene la idea de sobrevivir. ¿Te va bien o no? No. ¿No? ¿Qué hay en la convivencia que excluye sobrevivir? Tengo que elegir la comunidad. O sea, Sí, pero una vez que elige la comunidad, ¿tiene una función de sobrevivir o no? Elegir la comunidad. Cuando alguien elige comunidad, ¿implica que tiene que ver con sobrevivir o no? No. Unir la comunidad, pero sobrevivir no, es otra cosa. O se contiene. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la función principal, tú piensas, de buscar la comunidad? Si no es sobrevivir, ¿qué es? sobrevivir. Ah, eso es contenido. Sí. Ah, Pero también nada, se elige. ¿Eres testaruda? Sí, se ve cuando te hablo. ¿Cómo puedo ¿Sí? No, tranquilamente, sí, ¿eh? No es
tu bebé es muy precioso, pero se pueden botar bebés también. ¿Sí? Practicamos el infanticidio. Como en Roma. ¿Sí? En Roma presentan con un pie, un bebé, presentan un pie al papá, dice, ¿lo quieres o no? ¿Sí? Lo quiere bien, si no lo bota abajo de la roca tarpellana, no sé cómo se llama. ¿Sí? Perdemos las grandes tradiciones ahora un bebé sagrado. Porque es el mío. Ah, bien, buen argumento. No, aquí infanticidio. Tiene sentido que la convivencia contiene la idea de sobrevivir, que sería una parte importante. Sí. ¿Te va bien? Sí. Él tiene razón. Vamos al ejercicio de teatro. ¿Está listo? Va a decir, amigo mío, me equivoco, tienes razón. Y dale vemos que lo estás escribiendo, vale, el teatro, vale, solo por el placer, vale. Tenías razón. No. Primero debes declarar tu amistad, ¿verdad? Porque es tu amigo, ¿cómo haces eso? Segundo, declarar que tú te equivoqué y después, finalmente, sí, los tres aspectos. Guille, amigo mío, tenías razón. No me equivoco. Es el más difícil. Ay, Guille, amigo mío, me equivoqué. Tenías razón. Okay. ¿Agradable este nuevo papel que tienes? No. Bien, hay que iniciar, ¿ok? ¿Bien? ¿Tiene sentido su idea? Sí. ¿Bien? Eso es interesante la discusión, precisamente porque es lo que llama Kant el juicio analítico, el juicio sintético, juicio analítico. El juicio analítico es cuando emites un juicio sobre lo que contienen las cosas, por ejemplo, si el triángulo tiene tres ángulos. Un juicio sintético es donde vas a añadir una cosa. Sí, por ejemplo, ¿sí? El triángulo es la forma geometría más común. No es contenido en el concepto del triángulo. Para conceptualizar hay que hacer juicios analíticos de qué contiene. Y te digo la verdad, yo no pensé a su argumento. Me ha sorprendido, pero tiene sentido. No he pensado que de hecho la idea de comunidad, de convivencia, contiene, porque en general es más la razón más fuerte de buscar a los otros es para sobrevivir. ¿Te va bien? Sí. ¿Sí? ¿Divertido? Me encanta. Ok, bien. ¿Quieren ver otro? Pero trata, lo importante no es tanto de si tiene razón o no, pero si tienes cualquier sospecha que no funciona, dile. Porque, por ejemplo, este caso funciona, pero fue interesante pensar. Porque su inseguridad no nos interesa. Si tienes sospecha, no debes ser seguro de hacer experiencias. Yo sé que aquí es un mundo católico donde la perfección es la regla de base para hablar, aparte de en el bar, en el restaurante. Ayer es increíble porque aquí la gente habla un poco, pero al restaurante yo debo salir porque hay demasiado ruido. Un poco esquizofrénico. Pero aquí no. Trata hipótesis. ¿Sí? Si tiene cualquier sospecha, dile. ¿Okay? ¿Otro problema alguien con el trabajo con esta primera hipótesis? ¿Sí? Levanta la mano. Sí. ¿Qué problema ves? Yo no estoy de acuerdo con que haya un marco común. ¿En qué? La trasera, la ley. No, hay un marco común, ¿dónde? Que permite, sí, ¿dónde? Ok. Okay. No sé. Sí, pero te explico. Yo no puedo decir no soy de acuerdo con númena, no soy de acuerdo con capital. Un concepto no implica ser de acuerdo o desacuerdo, tiene ningún sentido. Aparte, si tú quieres borrar el concepto de diccionario. En este caso, no soy de acuerdo con esta palabra y la borramos del diccionario. Es raro en general, ¿no? Okay. Si no estás de acuerdo con un juicio. ¿Te va bien? Sí. Ahora en el lenguaje común hacemos eso. No estoy de acuerdo con este concepto. No, tiene ningún sentido. ¿Entiendes por qué? Si no, que Sí. sí, ok.
Es el club de tacaños, ¿no? Entonces, sí. So, la idea, y no estoy de acuerdo con este juicio. ¿Te va bien? Sí. ¿Cuál es el juicio con que no estás de acuerdo? Con el juicio en el que dice que hay un marco común, que existe un marco común. ¿Que existe un marco común? Sí. ¿Dónde? ¿Un ¿En el universo? universal? En el universo, ¿sí? ¿Él ha dicho, habló del universo él? No, No, usted Lola. Yo sé que la confusión es tu casa. Él habla de un marco común, ¿dónde? Leí tu frase. Sí, porque la ley moral es el marco común que permite la convivencia entre individuos. Bien. ¿Dónde está el marco común? ¿El universo? ¿O no sabes? No, le pregunto. Ok, ¿ves? Es divertido porque eso me recuerda consulta de parejas. No estoy de acuerdo con él. ¿Qué dice? No sé, pero no estoy de acuerdo. ¿Ah? ¿Ok? Es típico, sí. Principal que no estoy de acuerdo. Hay una regla. Para no estar de acuerdo con alguien hay que saber lo que dice. ¿Te va bien? Sí, a lo mejor es que Lola. ¿Te va bien? Normas, Sí. ¿no? Hay normas. Tú, dictador, tú me obligas a saber lo que dice para no estar en desacuerdo. Yo tengo libertad de estar en desacuerdo. ¿Qué me estás haciendo? ¿Sí? Divertido, ¿no? Porque no es divertido. ¿Quién puede decir a ella dónde está este marco común? ¿En qué ámbito? ¿Quién puede decir a Lola? Levanta la mano, pregunta a alguien. tú. No, él déjalo. Él es tu pareja, déjalo. Como una tercera. Marco común entre individuos en la sociedad. ¿Te va bien? ¿Dónde está el marco común? ¿Pero en qué sociedad? Ok, Lola, si continúas yo no hablo más contigo. ¿Tú puedes hacerlo con Mercedes? Yo no. Porque yo me vuelvo, soy muy sensible, ella no, yo sí. Yo me vuelvo loco muy rápidamente, ahora me vuelvo loco hablando contigo. Última tentativa, un concepto, ¿dónde está el marco común? En la sociedad. ¿Por qué hay que practicar terrorismo para hablar contigo? ¿Ah? Ok, so, ¿cuál es su juicio ahora? ¿Cuál es? El mío. Ok, abandono, ¿ok? Bien, está bien. No estás. Tu lado artista es posible que es muy bien para hacer pinturas, pero para el diálogo es una catástrofe. ¿Lo sabes o no? No, pero es un problema. ¿Sabes que veo, por ejemplo, he hecho talleres con artistas? Horrible. Porque cada uno vive en su mundo, es muy artista, ¿sabes? ¿Sabes por qué un artista es artista? ¿Sabes por qué? Es una pregunta, debes responder. ¿Sabes por qué o no? Sí. ¿Por qué? Porque interpreto. No, eso es un medio. Te propongo una hipótesis. Un artista es artista porque es insatisfecho del mundo y que quiere crear otro mundo mejor, más bello, más interesante, no sé qué. ¿Te va bien? Es porque crea porque es insatisfecho del mundo. ¿Te va bien? Sí. Ok. Entonces es porque es difícil dialogar. Mi mundo es muy aburrido, tú quieres el tuyo. Es porque la idea de la sociedad no conoces tú, la sociedad tú ignoras. ¿Qué te importa la sociedad? Te importa tu mundo. ¿Está bien? ¿Divertido? No. No. Sí, la diferencia. Yo lo encuentro la realidad para mí muy divertido. Tú no. Es crear un mundo más interesante. Este Oscar me aburre. Okay, bien. Okay. ¿Quiere otro problema con su hipótesis? ¿No? ¿Todo va bien? ¿No problema? Ok. Segunda. No, porque la obediencia se opone a la voluntad del sujeto. No, porque Porque la obediencia se opone a la voluntad del sujeto. Ok. ¿Alguien ve un problema aquí? ¿Elige? Pues, ¿ella? María. María. No explica porque hay que evitar oponerse a la voluntad del sujeto. Ok, pero voy a preguntarle como otros. ¿Tú piensas que lo que ha enunciado él, tú piensas que es evidente o no?
Piensa siempre, esta experiencia horrible de ir, ¿qué piensan los idiotas de la calle? En general, especialmente profesores de filosofía, es horrible, como estudié Platón y Aristóteles, no es para pensar los idiotas de la calle, si el enemigo, es la opinión. Pero es porque, en general, una de las críticas que hay de la práctica filosófica con filósofos académicos es precisamente que utilizamos el sentido común. El sentido común tiene mala reputación, es la opinión. Aunque es porque he escrito, tú que leí en francés, una apología del sentido común, precisamente por eso. Es en español también, sí, es en español también. Y porque Kant lo utiliza algunos otros, como para Kant es la fundamentación de la razón, es el sentido común. ¿Por qué? Porque te protege de los excesos de tu subjetividad, de tu particularidad. Para el sentido común, ¿parece evidente lo que ha dicho él o no? Sí, no hay necesidad. Si no, tú debes probarte, tú debes justificar todo. Justificas como en matemática. Tú justificas hasta el momento tú llegas a un punto donde es aceptado por los principios matemáticos. Si quieres dar algo que no es probado, tú debes probar. Pero cuando llegas, dice un triángulo tiene 3 ángulos, ok, bien, ok. Es aceptable, ¿te va bien? Y eso es interesante porque nos obliga a distinguir un juicio aceptable por sí mismo y un juicio que se debe ser justificado. Y tú, por ejemplo, cuando evalúas trabajo de estudiantes, es fundamental, hasta esta distinción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ok? Bien. ¿Otro problema alguien con su segunda hipótesis? Sí. ¿Mercedes? ¿Puedes volver a leer, por favor? Sí. No, porque la obediencia se opone a la voluntad del sujeto. ¿Ves un problema? Sí. ¿Cómo se llama el problema? Indiferenciado. Indiferenciado. Ok, indiferenciado. ¿Puedes explicar por la gente que no conocen qué es indiferenciado? Es un argumento que se puede utilizar también con una afirmación contraria. Ok, bien. ¿Qué afirmación contraria se puede justificar con eso? Que la ley moral concuerda con la voluntad del sujeto. Ok. En general, ¿de qué lado es la ley moral? ¿Más con la subjetividad o más contra la subjetividad? Contra, sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, eso es interesante el problema. Se podría defender el opósito, pero por el sentido común, en general, la moral se ve como una contrainte. Sí, como una constricción. Una constricción. Nadie dice, ay, hoy voy a ser moral, ay, qué bien. No, hoy debo ser moral, ay. Los alemanes. No puedo joder a esta persona. ¿Okay? Los alemanes. Ok, bien. Hay que ver de dónde está la curvatura, dónde está, cómo funciona. ¿Sí? Pero en absoluto se puede defender, siempre se puede defender la otra postura, pero ¿cuál es más evidente? Si son iguales, tome por ejemplo la idea, el ser humano es bueno o malo. Hay ninguno de los dos es más evidente. Tú vas a oír los dos en la gente. Es bueno, es malo, no hay. Sí. Sí. Entonces la idea, sí. Por ejemplo, carne es buena para la salud. Tú tienes los veganos que dicen no, pero en general así se piensa porque te da proteínas. ¿Sí? ¿Okay? Entonces trata de ver qué hipótesis es más evidente. ¿Está bien? Si toma la que es menos evidente, debes justificarlo. ¿Sí? Pobrecita. ¿Has hecho una fiesta ayer? No, estoy con el jet lag. Ok. Te propongo algo, por experiencia, como viajo mucho. Si empiezas a dormir, mejor que vas afuera, ¿sí? Andas 5 minutos y regresas. Me lavo la cara. Si quieres, ¿ok? Pues si no tengo piedad, pobrecita. ¿Sí? Sí, ¿Okay? estoy... Gracias a algo, si no... El segundo día es grave. Ok, so pone agua o vas, ¿eh? No necesitas andar 5 minutos. Ok, bien.
O si quieres tomar un café atrás. Okay. Bien, ¿otro problema alguien? ¿Con su idea? ¿No? ¿Todo bien? Ok, tu día de suerte. Okay. Tercera. No, porque es una construcción humana que se opone a las leyes de la naturaleza. Ok. ¿Problema alguien? Hay ojos un poco prendidos, leí otra vez. No, porque es una construcción humana que se opone a las leyes de la naturaleza. ¿Problema alguien? Falta de evidencia. Pero eres siempre impaciente así. Sí. ¿No tienes piedad por la gente que vive contigo? Sí. Sí. No tienes. Tú sí es demasiado rápido. Sí. Okay. ¿Cuál es el problema? Falta de evidencia en lo que ha dicho. Ok. Mira, ¿cuál sería, de tu perspectiva, un principio más fuerte que todo en la naturaleza? Principio de funcionamiento, ¿qué sería? Respeto a la vida. Respeto a la vida. Por el tigre respecta a la vida. ¿El tigre respecta a la vida? ¿El tigre respecta a la vida? No. ¿Qué animal respecta a la vida? Estamos hablando de principios. ¿Qué animal respecta a la vida? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿es un problema ahora o no? No. ¿Está bien? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, bien. Okay. So, cada vez que tienes este tipo de cosas, piénsalo. Trata de hacer lo que se llama reducción fenomenológica. ¿Tú conoces o no? No. Los fenomenólogos tienen esta idea de tratar de pensar una cosa, pero sin tus juicios, tu presuposición, todas tus cosas. Porque el respeto de la vida es una construcción muy cultural, muy artificial. Y en la naturaleza, no. ¿Está bien? Mi vida, sí, pero la vida no. Cada animal piensa respetar su vida, sí, pero no. ¿Está bien? Sí. Okay. ¿Otro problema alguien? ¿Elige? ¿Fernando? Sí, tengo problemas con la oposición, por lo que se discutió en la hipótesis 1. Ok, pero la idea de tener tres hipótesis diferentes se opone, pero no importa. La idea es de saber si cada hipótesis en sí mismo funciona. ¿Está bien? Sí. No comparas, ¿okay? No tiene sentido de comparar. ¿Ves por qué? Sí, porque tiene que tener valor en sí misma la hipótesis. En sí misma, sí. ¿Tiene un problema en sí misma su hipótesis? Sí, la oposición dentro de la hipótesis. La oposición entre construcción humana y ley natural. Sí, ¿hay una oposición de los dos o no? No. ¿Hay una oposición dentro de ley natural y construcción humana o no? No. No, ninguna. ¿Sí, no? No. En general, para la gente, ¿hay una oposición o no? Sí. Eres un intelectual otra vez, ¿sí? Pero este intelectualismo, ¿tú lo ves como problema en tu funcionamiento o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué ves, por ejemplo? Dificultad de vivir. De vivir. Sí. ¿Qué pasa? ¿No te dan a comer o algo? ¿Qué pasa? De fluir. Sí, pero puede ser un poco más concreto para los idiotas. No son a tu nivel, sí. Explica, una frase. Algo concreto. Sí. Dificultad de disfrutar. ¿Disfrutar qué? De disfrutar los procesos cotidianos. Da un ejemplo. ¿Cuál es tu problema de tu vida? No disfruto los procesos cotidianos. ¿Sí? Entiendo el problema.
algo concreto. Porque no sé, los vecinos no me hablan, no... No disfruto cuando se me rompe la caldera de casa, el coche... No lo disfrutas. Ay, hombre, cuando se quebra el coche no lo disfrutas. Pero es raro. Qué placer más que hay que eso. Ay, se rompe. Bienvenido al mundo sí. No lo piensa eso. Que no es normal. Ahora voy a reflexionar la próxima vez que está. Porque no lo disfruto. Ok, bien, gracias. Ok. Ser humano muy interesante. Ok. ¿Tiene un problema con el trabajo de Guille? ¿Otra persona? ¿Sí? ¿Elías? Ana. Pienso que la idea de construcción social y la idea de ley natural hay una contraposición, pero él las está jerarquizando y no explica por qué. Es la jerarquía, es una jerarquía, sí. Jerarquía, ahora, aceptas la idea que una jerarquía tiene un criterio. ¿Sabes? ¿Cuál es su criterio de jerarquizar? Dame 3 criterios en general de jerarquizar cosas. Dame 3. Que es más... ¿Más que justo. Es más justo. Segundo. Es más bello. Más bello. Tercero. Y es más verdadero. No es verdadero. Ok, bien, ok. Pero ¿sabes que el más popular de los criterios en este mundo? Que tú, muy intelectual también. ¿Sabes cuál es un criterio muy popular? Útil. Útil, sí. Ay. ¿Y un otro? ¿No? ¿Quién quiere otro criterio muy popular? Aparte del útil hay 2. Los 2 más popular. Útil y ¿qué otro? Pregunta. ¿Rentable? Rentable, pero rentable, útil, ¿no? Como un poco. Algo de totalmente otro dominio. Pregunta. El más común, el más compartido. Sí, sí. Hay un otro muy fuerte que utilizamos para decidir cosas, sí. ¿Roberto? Roberto. Más placentero. Placentero. Ay, pero tú no tienes placer. ¿Placer? Ah, sí. ¿Ah? Placentero y útil, ya está. De las subcategorías, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? Okay. ¿Está bien? Ok. So, ¿cuál es el criterio de si hay una jerarquía, hay un criterio? ¿Te va bien? Sí. ¿Cuál es su criterio de jerarquía? ¿O no lo ves? No. Ah. So, regla, si no hay criterio, no hay jerarquía. Si no hay, ¿sí? Bueno, ¿sabes por qué no hay jerarquía en su sistema? Sí. ¿Abandonas tu crítica? Sí. ¿Otra cosa, alguien? No. No me confío en ti de criticar tu propia tesis. Tú vas a hacer tu suicidio habitual. No quiero verlo. Es demasiado. No me gustan películas de horror. Sí. So, bien, funcionó tu idea. ¿Por qué tú no haces más práctica filosófica? Es bien tu trabajo. ¿Por qué no lo utilizas a hacer práctica filosófica? Dime. Es que cualquier cosa que te lo vaya a decir va a ser una excusa de mierda. Bien, se llama la conciencia. María, ¿escuchas? ¿Sí? María, no sé, no voy a hablar contigo, no te digo nada. Necesitamos gente que hace un poco más. ¿Tú puedes? ¿Vas a hacerlo? Sí. Porque hablemos con Mercedes que necesitamos... Hay gente que quiere hacer tutorado y faltamos gente que puede hacerlo. ¿Lo haces? Tiempo, cansancio... Miércoles. Pienso que sí. 2 personas semanal.
dos personas. Sí. Son muchas. Dos. No, solo es una pareja. Dos. Dos, contrato. Venga, sí. Mercedes Eso que- escribe. eso se escribe. ¿Ah? Pero ¿cuál es tu? Es añadir una. Es añadir una. Es añadir una. Es una. Estabas Ah, tú haciendo tienes una, ¿sí? Sí, Cristian. Ok. ¿Y cuál es tu obstáculo a hacerlo? Pienso que le doy más carga a... Le atribuyo una carga a las cosas que no tiene. Le Exacto. pongo demasiada importancia, demasiado... Ah, sí. Comparten de eso los dos. ¿ah? Sí, sí. Esa, Sí. Ah, ok. Ah, sí. ¿Bien? Bien. Ah, ok. Bien, ok. Y eso es para todo el mundo porque tenemos más personas interesadas en la práctica, pero necesitamos ayuda de personas que pueden hacer, por los que no conocen, hace mucho tutorado, de hacer un trabajo individual con personas, sobre 10 sesiones. ¿sí? Los que no conocen pueden pedir después a mí o a Mercedes de hacerlo, pero necesitamos gente que pueden hacer el papel del consultor, del filósofo. ¿sí? Y algunos que pueden, pero tienen el culo pesante. ¿Sí? ¿Se dice en español? ¿Tienen el culo pesante? Es pesar culo. Es pesante. Y se le ponen, no sé si estoy listo. Ok, bien. Ok, bien, gracias. Ahora sí, última cosa. Y... Continuidad, individualismo. Sí. No, está bien. Ok, vemos 3 paradigmas diferentes. Podemos determinar un juicio sobre la moral desde el punto de vista de la colectividad, del individuo o de la oposición a la naturaleza. Y vemos paradigmas diferentes. ¿Okay? Antes que pasamos a otra persona, ¿alguien tiene algo sobre la metodología? ¿Cómo se hace eso? Levanta la mano. ¿No? ¿Todo va bien? ¿No? Okay. Es muy simple. Juanmo, mira cómo es simple este ejercicio. ¿Ves? Sí. Has comentado que el juicio analítico es el que contiene y se utiliza para contextualizar, si no he entendido bien. El juicio analítico no tiene ningún contexto. Por ejemplo, digo, el triángulo tiene 3 ángulos. No hay contexto, es en la definición mismo de un triángulo. Se dice, el ser humano es un animal. Ok, es un animal, un ser vivo, un mamífero, es parte. Pero si digo, el triángulo es sutil, o el ser humano es un ser colectivo, por ejemplo, tú añades información que no es contenido a un juicio sintético. Por el sintético, tú sintetizas información de afuera. Cuando haces un juicio sintético, tú utilizas tu conocimiento, tu razón, juicio analítico puramente es lógica, porque contiene algo. ¿Te va bien? Sí. Es una distinción de Kant muy útil. ¿Sí? Muy bien. ¿Bien? ¿Otra cosa? ¿No? ¿Sí? ¿En qué libro de Kant? A eso te digo, a mí jamás me haces ese tipo de pregunta, porque no me interesa. Es horrible. Te digo el secreto, yo he hecho una tesis de doctorado, hay ninguna bibliografía, ninguna cita. ¿Te gusta la idea? Ay, muy grego. Es eso. Jamás me preguntan dónde. Tú lo buscas. Y te digo una cosa. Si tú me dices, como experto de Kant, que Kant no lo ha dicho, te respondo, es lástima, debería haberlo dicho. ¿Está bien? Si no lo dijo, perdió el tiempo. ¿Cómo? Que si no lo dijo, perdió el tiempo. Sí, hay una expresión, hay una expresión italiana che mi piace molto, che dice si non è vero è bene trovato. ¿Se dice en español? No, pues se utiliza ¿No un lo poco en capisci? italiano. ¿No lo entiendes? Se utiliza en italiano. ¿No? ¿Cómo se dice en español? Si no, se dice en italiano. Si no es verdad, es bueno haberlo encontrado, ¿no? Sí, bueno inventado. Bueno, no sé. ¿Te gusta?
Sí, un poco. Me vale, sí, sí. Sí. ¿Te gusta? Sí. Me gusta. ¿No? Porque no pesa mucho eso. No pesa. No, porque el más horrible son profesores que dicen, pero no es eso, no ha dicho exactamente eso. Bastante, sí. Tiene otra expresión francés. No importa la etiqueta, el importante es borracharse. ¿Entiendes? ¿Se dice eso en español? Tampoco. No, pero perfecto. Ok, bien. Otra cosa, ¿no? Ok, pasamos a otra persona. ¿Quién piensa que tiene 3 hipótesis que funcionan? Levanta la mano. Perdimos clientes. Hay muchos, somos inseguros. Ok, ¿tú tienes? Ok. Primera, ¿cuál es la respuesta? No. ¿Cómo? No. Concepto. Placer. Placer. Segundo. Segunda sí. Orden. Y la tercera no. Deber. Ok. ¿Cuál es tu argumento para el placer? No hay que obedecer la ley moral porque desobedecerla es divertido y produce placer. Ok, bien. Okay. ¿Quién tiene un problema con su... ok. Tienes un fan club, ¿no? ¿Quién tiene un problema con su hipótesis? Léela otra vez. Todo el que las disfrutan. No hay que obedecer la ley moral porque desobedecerla es divertido y produce placer. ¿Ningún problema alguien? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Sí? ¿Problema? Sí, pero no sé. Bueno. No. Sí, pero catástrofe. Se llama suicidio público, ¿no? ¿Hay un problema, sí o no? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál es? Que hay que obedecer la ley moral está construido como un imperativo moral. Hay que obedecer. Pero en general, la moral, ¿cómo se presenta? ¿Se presenta como un imperativo o no? Sí. Sí. ¿Dónde está el problema? Que desobedecerla siempre por deber. Mira, primero, él te ha dicho, te ha hablado de un siempre. No usamos siempre. ¿Cómo? No. No. Ok. Si quieres criticar a alguien, debe criticar sobre lo que ha dicho, no producir lo que se llama straw man argument. ¿Conoces straw man argument? El hombre de paja. El argumento del hombre de paja, donde exageramos lo que el otro hizo. Por ejemplo, en la pareja, pero él como siempre me dice que soy tonta. Siempre, todo el día te dice que eres tonta todo el día. No, pero sabe lo que quiero decir. No sé lo que quieres decir. ¿Cuándo es la última vez que te lo ha dicho? Hace 3 días. Si hace 3 días, no es siempre. ¿Ok? Trata de, para no hacer, ¿qué es que no va en lo que ha dicho? Claro, ¿Cuál es el problema? No está ahí. ¿Ahora está bien? ¿No? ¿Sí? ¿Problema? No, solo me pregunto. ¿Hay un problema, sí o no? En lo que dice él. No. Retira tu crítica. Ok, bien. ¿Sí? ¿Otra cosa? ¿No? ¿Sí? ¿Cosa para el popular? Sí, vale. El presupuesto de diversión en desobedecer la ley. ¿Qué tan divertido una condena? No sé qué tiene de divertido. No hablas de lo que no sabes. Lo que dice él, por ejemplo, su idea. ¿Tus estudiantes piensan de esta manera o no? Léelo. Tú me dices si tú reconoces a algunos estudiantes.
léyelo. No hay que, no hay que obedecer la ley moral porque desobedecerla es divertido y produce placer. ¿Tú reconoces a algunos estudiantes? Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? Las consecuencias. Sí, pero consecuencias es una palabra del diccionario. ¿No? Sí. Si quieres criticar algo, debe decir cuál es el juicio que es un problema. Vale, que las consecuencias de la desobediencia de la ley moral no son divertidas. No lo son. No. Y tú has dicho que no lo son. Yo he dicho que son divertidas. Que son divertidas, que las consecuencias son divertidas. Sí. Sí. Él dice que son divertidas o no lo son. No. Que son divertidas. Que son divertidas, ¿sí? ¿Ok? Que las consecuencias son divertidas. ¿Y cuál es el problema de la idea que las consecuencias de desobedecer son divertidas? ¿Cuál es el problema? Que no son divertidas. Ah, que es falso. Entonces debe decir, es falso. Es falso. Ah, ¿cuál es? ¿Por qué es falso? Por el castigo. Ay, ¿es verdad que hay un castigo si desobedeces la ley moral? Sí. Entonces, ¿es divertido eso? No. No. ¿Hay un problema con tu idea? Sí, hay un problema. Ok. ¿Estás de acuerdo con él? Sí. Sí. ¿Ah? No es divertido las consecuencias de desobedecer la ley moral. No. ¿Qué es divertido entonces? Si las consecuencias son divertidas, ¿qué es divertido? El hecho de desobedecerla. El hecho de desobedecer es divertido. El hecho de no obedecerlas, claro. El hecho de no obedecer, pero las consecuencias no son divertidas. Y eso es el dilema moral en general, ¿sí? Tu idea final no es aceptable. O es falso o al mínimo una falsa evidencia. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Pero más probablemente falso, ¿no? ¿Está bien? Sí, es más Bien. probable falso. Sí. Falso argumento. Falso argumento. Ok. Segunda orden. Sí, porque si no la obedeciéramos viviríamos en el caos. Ok, bien. ¿Problema alguien? Léele otra vez. Sí, porque si no la obedeciéramos viviríamos en el caos. Ok, ¿tú ves un problema? Sí. ¿Cuál? Falsa una evidencia. Falsa evidencia, ¿sí? Vamos en la calle y decimos a la gente, si no obedecemos a la ley moral, hay caos. La gente más que dicen que sí o más que dicen que no. ¿Puedes repetir? Si tú vas a la calle y dices a la gente, mira, si la gente no obedece a la moral, ¿vamos a tener caos o no? La gente va a decir más que es verdad o más que es falso. Va a decir que es verdad. Es verdad. Sí. ¿Está bien? Sí. No hay problema. O sí hay problema. No hay problema. Bien, ok. Se ve duda en tus ojos, ¿no? ¿Va bien? Sí. ¿Tienes problema con la idea de sentido común? ¿Es difícil para ti? Sí, ok. Claro, no es natural para ti. ¿Sí? Pero es buen ejercicio, ¿no? Sí. Invitarte a pensar cómo piensa la humanidad. ¿Otro problema alguien? ¿Sí? La formulación negativa. ¿Y cuál es el problema de la formulación negativa? Ninguno. No. Qué graciosa eres. ¿Se llama seducción eso? ¿Sabes que
hay tres formas de seducción femenina. ¿Te conoces, no? No. ¿No conoces? Sí. La primera es la que se juega la carta sexual, hipersexual. Sí, ¿no? La segunda es la mujer fuerte. La tercera es la niña. ¿Sí? ¿Cómo es niña? ¿Sí? ¿Tú qué utilizas? No respondes. En este caso, ¿qué carta has jugado? Ninguna. Eso, tú lo haces otra vez. Ninguna, no sé, sí. No, divertido, ¿no? ¿Funciona en general? Sí, funciona, estoy seguro. Porque hay hombres sí. Sí. Te voy a proteger. ¿No conoces? ¿No existe en Cataluña este tipo de hombre fuerte que dice, una niña, voy a protegerte? ¿No? No existe. ¿Qué hacen con la testosterona ya? Ok, sí. Ok, bien. ¿Todo va bien? ¿No hay problema? No, porque quería hacer este comentario metodológico. O sea, Dime. es algo que podemos comentar, o mejor no, porque es eso, porque en realidad no hay un problema. Y no hace falta. Espera, tú me pierdes. ¿Hay un problema en lo que dice o no? Pero tú quieres hablar de un problema metodológico. No, te pregunto, al hacer la práctica, si ese tipo de comentarios como el que yo he hecho, mejor no entrar. Y sí, ¿no? Mejor no entrar. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle me dit. Non, mais j'essaie de pas bien. Ok, no, ¿quién entiende su preocupación? Yo no la entiendo, Mercedes tampoco, son los problemas del lenguaje. Pregunta a alguien de explicar, María. Mire. Yo pienso que el problema es que no se siente a gusto con la situación de explicar lo de la niña, de las tres. El problema de la seducción. ¿Es eso? ¿Sobre este tema? No. ¿Quién piensa que entiende María? Levanta la mano. Elige a alguien, María. Pienso que quería hacerte una pregunta metodológica de si tiene sentido entrar a trabajar con ella acerca del problema que había planteado, que no era problema finalmente. No es claro tampoco. Yo me siento muy tonto ahora. Tengo la impresión de leer Kant, ¿sabes? Debe ser interesante, pero trabajar un poco más. ¿Quién entiende claramente lo que dice María? Última tentativa. María, elige. Creo que lo que ella pide es que después del acto que ha hecho, que si eso en una situación de un taller, habría que entrar a debatir eso que ha hecho, ¿no? ¿Es algo así? Es que Juanmo. Pero ese es mi trabajo. No roba mi trabajo. Si no, no me invitan nomás. ¿Entendiste lo que dice él? ¿O no? No. No, ok, ¿sí? Mira, tú vas a hacer una frase, solo una frase que indica tu marasmo, ¿sí? Okay. Una sola frase. Quería plantear una duda sobre la metodología que utilizas tú. Párate, ok. Una duda sobre la metodología. ¿Sí? ¿Esta duda va a tener la forma de una afirmación o de una pregunta? ¿Una pregunta? Ok, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Cuál es la primera palabra de esa pregunta? Oscar. Mira, tú que eres profesora, si tú quieres enseñar a tus estudiantes a hacer una pregunta, vas a decir primero en una pregunta debe iniciar con el nombre de alguien. O tú vas a proponer otro tipo de palabras. ¿Cuál de los dos? Depende. Ok. Ahora, hoy vamos a aprender a responder. Estudiantes, responder depende. ¿Te parece que tiene contenido o poco contenido? Poco contenido. Bien. Entonces,
So, ¿cuál sería una buena manera de iniciar una pregunta? ¿Qué tipo de palabra? Es bueno. Ok, eso parece más. Ok, so, ¿quieres hacer tu pregunta con es bueno? Vale. Es bueno entrar en cuestiones del lenguaje y de la formulación, o lo dejamos y vamos solo a... Ok, so, si es bueno entrar en problema de formulación. ¿Es eso? Sí. ¡Ay, que me siento inteligente ahora! Entiendo amarillo. Y ahora que tienes esta pregunta, responde tú a tu pregunta. ¿No respondes o respondes que no? No es bueno. Ah, no es bueno. ¿Y cuál es tu argumento para decir que no es bueno? He hecho un experimento. Sí, pero que no sea tanta caña, pero explica qué analizas de este experimento. Yo quería saber si es bueno según tu práctica, según tus principios. He visto que no. Pero ¿qué has concluido tú? No de lo que yo digo o pienso, pero tú, de He experiencia. confirmado la idea de que es mejor quedarse en el fondo del juicio, en el sentido, sin entrar tanto en una formulación o... Sí, pero para hacer eso, ¿necesitamos examinar el lenguaje o no? ¿Para hacer qué? Lo que describes. Para examinar el juicio, Sí. ¿debemos entrar en el lenguaje o no? Sí. Sí. Entonces, no entiendo tu conclusión. Pues sería lo mismo si hasta qué punto es evidente o no es evidente con este lenguaje. Ok, No sé más. por pura piedad voy a proponerte una idea. Que nos interesa el lenguaje, si analizar el lenguaje, si tiene un contenido de sentido. Pero si no, es puro semántica y no nos interesa porque no somos haciendo un estudio de estilística. Entonces, el lenguaje solo desde el punto de vista si cambia el sentido o el contenido, de manera sustancial. Si no, no nos interesa. ¿Está bien? Responde a tu pregunta. Sí. Okay. Y es porque dice, es negativo. Su formulación es negativa. Bien, y entonces, si puedes dar un contenido a esta forma negativa, es decir, que cambia algo o que tiene un sentido particular, bien, si solamente analizas que es negativo, no. Como dice, él ha utilizado 3 adjetivos, muy interesante, pero que cambia, ¿okay? Sí, es la diferencia de filosofía y filología, por ejemplo. ¿Está bien? Porque tú tienes una tentación filológica o estilística. Sí. Sí, ¿se ve? ¿Bien? Okay. ¿Otro problema con su segunda hipótesis? ¿Sí? Es un argumento débil. Es un argumento débil, sí, es débil. Sí. Léelo otra vez, Francis. Sí, porque si no la desobedeciéramos viviríamos en el caos. Sí, perdón, si la no, lo he dicho bien. ¿Tiene jet lag también? No. De Valencia. Sí. Ok, léele, por favor. Sí, porque si no la desobedeciéramos viviríamos en el caos. Ok, bien. Ok, vamos a ver. Ok, está bien. Mercedes. Si no hay orden, hay caos. Si la desobedeciéramos. Pues está bien. Sí. El problema del caos, si hay caos o no hay caos en el mundo, ¿te parece cosa sustancial o secundaria? Lo del caos es sustancial. Sustancial. Si ahora si hacer algo o no hacer algo provoca caos o no provoca caos, ¿te parece cosa importante o no? Me parece importante también. ¿Por qué piensas que hay debilidad? Pienso que hay debilidad porque condiciona la existencia de orden a una ley moral. Ok, está bien, está bien.
Ahora, ¿tú piensas que la moral, como principio general, es un factor importante de caos o de paz social o no? Es importante. Ok, porque es débil. Porque establece una relación de necesidad. Sí, hay una relación de necesidad dentro de moral y de orden, ¿o no? Pienso que no. No, ninguno, ¿sí? Pero es que si no hay ley moral nomás, no va a tener más caos en la sociedad. ¿O sí? Retiro mi... Okay. Sí. Pero ves como tú te torturas bastante con cosas, ¿no? ¿Eh? Ahora que le haces a Francés no hay problema, pero tú lo haces a ti mismo también. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? No sé, me cargo, Te cargas. Creo que hay algo placentero para mí en llevar pesos grandes. Sí. Okay. Tienes el síndrome de Atlas. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. En Etiopía he visto en un museo una escultura interesante donde hay un hombre que está completamente écrasé, que carga el mundo sobre él cargado, sí. Pero en el tope, en el tope hay un pequeño mono así que se ríe. Muy interesante la idea, ¿sí? Pobre tú debes despertar al mono en ti. Es el tope, el mono. Bien. Ok. Otro problema con Francesc, segunda hipótesis, ¿no? Ok, eso está bien. Tercera, no, porque hay leyes morales que son injustas y desobedecerlas es un deber. No, es un deber, ¿sí? Ok, bien. ¿Problema alguien? ¿Sí? Una contradicción entre ley moral y injusta. Ajá. ¿Y existe eso o no? Ley moral injusta. No. Ninguna. Sí. Todas las leyes morales son justas, ¿está bien? Tú sí. Ajá. No, jamás se pone la ley moral. No. La ley moral que tu mamá te ha dicho, no estoy de acuerdo con esta ley moral que me das, jamás te ha pasado eso. No. Tu papá tampoco. No es lo mismo no estoy de acuerdo que es justo o no es justo. Sí, pero yo me confío en ti, que si no estás de acuerdo es porque piensas que hay justicia, pero que no. Okay. ¿Quién podría ayudar a María? ¿Quién podría hacer una ley moral injusta? ¿Quién tiene cualquier idea? Levanta la mano. María, elige. Bueno, las leyes de los talibanes. ¿Leyes de qué? De los talibanes. Sí, ley moral de los talibanes. Da una ley moral talibán. Pues no puedes salir a la calle con el rostro descubierto. Ok. ¿Tú conoces esta ley talibán? Sí. ¿Es una ley moral? Sí. ¿Y te parece justa? No. ¿No? ¿Lo descubres ahora? Sí. No, ¿lo sabías? Sí. ¿Por qué entonces no lo has dicho? Porque he interpretado moral en otro sentido. Ah, interesante. ¿Y en qué sentido has interpretado moral? En el sentido en el que la moral se basa en la justicia. Ah, exactamente, pero ¿sabes que hay dos conceptos diferentes sobre este problema para distinguir un juicio, los tipos de juicio moral, ¿no? Okay. ¿Tú conoces la distinción de legalidad y legitimidad? ¿Ah? ¿Sí? Se aplica también a la moral, ¿sí? Hay leyes morales que se aplican en un lugar, son legales, son aceptadas, pero no son legítimas por otras razones. Pero tú atribuyes una calificación absolutista a la moral. ¿Te sorprende tu absolutismo?
¿O no? Sí. Sí. Mi no. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Porque las gentes inseguros buscan el absoluto. Así es muy divertido. Cuando ves a alguien absolutista es inseguridad de ser esa, ¿sí? Al menos dame algo seguro, ley moral. ¿Eh? Si la ley moral no está absolutamente segura, ¿qué me deja en la vida? ¿Qué pasa? ¿He dicho esta tontería? ¿Sí? ¿Cuál es? Dime. Yo pienso que el problema es que no distingo bien, ¿no? Distingue, sí, estoy de acuerdo. Pero no distinguir permite crear un absoluto. Es la idea, ¿sí? Si atribuyes a moral todos los criterios, justicia, ya está, tú no puedes problematizar moral no más. ¿Está bien? Un mundo armónico. ¿Cómo? Un mundo armónico. Ok, armónico. Okay. Fijo, como quieres. Ok, bien. Pero de moral, hay ley morales que se oponen, por ejemplo. Hoy, comparado a 100 años en España, la moral ha cambiado bastante, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿No? Pero veo un problema en tus ojos. ¿Qué pasa? No hay problema. Ha cambiado en 100 años. Ok. Pero es interesante para ti ver tu funcionamiento, ¿sí? Absolutista, ¿sí? Ok, bien. Otra cosa, bien. Es una dificultad precisamente de salir de un concepto, todo lo que atribuimos como prejuicios, como la idea de la reducción fenomenológica. Pero en sí mismo, la ley moral no tiene una idea de absolutismo. Bien. ¿Otro problema alguien con la tercera opción? Tercera hipótesis, ¿no? ¿Todo bien? Ok, ¿todo bien? Para un pequeño inatención sobre las consecuencias. ¿Sí? ¿Funcionan tus ideas? Deber, orden, placer. Sí, ok. Bien, ok, pasamos. Hay la comida, las dos. Sí. También. Hoy es las dos. ¿Hacemos la pausa ahora? Alguien va a hacer, el Guille va a hacer un ¿Qué hacemos entonces un último ahora? Un último. ¿Quién piensa que tiene tres hipótesis? Levanta la mano. Okay. Veo que muy pocos ahora levantan la mano. ¿Quién piensa que hay un problema en lo que has hecho y no levanta la mano? Puede explicar su problema. Ana, ¿cuál es tu problema? Que en una de las respuestas el concepto me parece que no he conseguido conceptualizar el argumento. ¿Que el argumento no es conceptualizado o que hay concepto pero que es equivocado? Que hay concepto y es equivocado. ¿Y tú puedes cambiarlo? No. Okay. ¿Quién ve otro problema en su trabajo? ¿Cuál es tu problema? Bueno, mi problema no es problema, es que se No, tú me has matado. Para mí, un problema que no es un problema, o es un maestro zen que me habla, o es un confuso. En los dos casos, ya. ¿Y tú? ¿Cuál es tu problema? Yo tengo un argumento no conceptualizado. Ok. Falta un concepto en uno. Es la sola cosa que falta. Exacto. Lo tomamos y vemos. Okay. Primero, sí, concepto de religión. Religión. ¿Okay? Okay. ¿Cuál es el argumento? Porque la ley moral ayuda a ser un buen católico. Porque la ley moral ayuda a ser un buen católico. Concepto de religión. Okay. ¿Alguien tiene un problema aquí? Pero tú no eres ortodoxa.
No, por Soy dirección. atea, pero... Ah, atea, pero es por el chiste. Me ha sorprendido. Argumento hispánico. Ok, bien. Sí, por favor. Sí. ¿Quién tiene objeción aquí o problema? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, porque la ley moral ayuda a ser un buen católico. Ok, elige alguien. Hay una confusión entre ley moral y ley religiosa. ¿Tú piensas que él lo confunde los dos o establece una relación dentro de los dos? Creo que los hace equivalentes, confunde. Ok, tú piensas que ella utiliza uno por el otro, ¿sí? Sí. Lee tu cosa otra vez. Sí, porque la ley moral ayuda a ser un buen católico. Sí, cuando examina la relación de dos cosas, si los dos son equivalentes, no hay mediación. Si hay una mediación, no son equivalentes. ¿Entiendes la idea? ¿No? Si, por ejemplo, digo, Pedro es casado con María, hay una relación, es casado. Pedro no puede ser María, porque hay relación. ¿Sí? ¿Entiendes? En general, si hay un sujeto y otro objeto, algo, hay una relación. Si son equivalentes, no hay relación. Se utilizan los mismos predicados por los dos y todo. ¿Entiendes? Sí. Ella, en su frase, ¿hay una relación o no? Ayuda. Ayuda. Si una A ayuda a B, ¿A y B son equivalentes o no? No. ¿Cuál es la relación de A y de B? A ayuda a hacer B. Sí, lo entiendo, pero pero ¿qué tipo de relación ayuda a? ¿Qué es? En su frase. No, en general. A ayuda a B. ¿Cómo se llama este tipo de relación? Causa-efecto. Ayudar. El aspirador me ayuda a limpiar. En este caso sí. Causa y efecto. Ayudar. ¿Qué tiene otro concepto que causa y efecto? Pregunta. Utilidad. Utilidad. ¿Está bien? Uno es útil para el otro. ¿Te va bien? Sí. Identificación, ¿o hay dos cosas diferentes? Dos cosas diferentes. ¿Me entiendes que hay confusión o no? No. No, está bien. ¿Quién veo un problema en su idea? ¿Eligen? María. María. Que no valdría para quien no quiera ser buen católico. Sí. ¿Eres absolutista otra vez? ¿Lo ves? Sí, lo ves, misma cosa. Sí. Pero no olvida que hay una corrección de posibilidad por un argumento. Dice, un tenedor es útil para comer. Es falso porque hay gente que no quiere comer, no. No importa, ¿está bien? Tus estudiantes no hacen eso porque son típicos. No, porque hay veces que... ¿Ok? Eso no importa. Debe ser crítica interna, no crítica externa. En el sentido de Hegel. ¿Tú conoces eso, no? Debe criticar del interior de la idea, no como en absoluto. ¿Va bien o no hay problema? ¿Y no es falsa evidencia? Espera, ¿hay un problema? Sí. Es una falsa evidencia. ¿Sí? Bien, ¿tú conoces un poco cómo funciona el catolicismo? Sí. ¿Sí? Imagínate a la persona católica, va a decir que la moral ayuda a ser un buen católico. No importa. ¿Está bien? Un poco evidente, ¿no? ¿Problema alguien? ¿Sí? Que no funcionaría cuando un católico vive en un mundo donde que vive en el mundo de los talibán, por ejemplo, siguiendo las leyes morales. Ahora es un desafío. Ahora hablamos de un católico que vive ¿Verdad? Es muy chistoso.
solamente Guatemala, Salvador también. Mira, ¿y cuál es el caso del católico talibán? ¿Se mete o no se mete? Ok, ves que, mira, independientemente del contenido de tu argumento, es un poco particular, ¿va bien? Llamo eso el argumento del marciano, ¿sí? No, o del comateux, la persona en el coma. El comatoso, sí, por decir. El ser humano tiene acceso al pensamiento falso, porque hay gente que tiene en el coma, ¿sí? Sí, verdad. Ok, pero un poco forzado, ¿no? ¿Sí? ¿No tiene otro lugar por tu católico? Un poco menos problemático que Afganistán. Pero así funciona la mente, ¿sí? Okay. ¿Va bien? Sí, ok. ¿Tienes otra cosa? No, pero la cosa increíble es que en general funciona en esta acción. ¿Quién dice eso? No, hay momentos que cosas tienen sentido, otros no, sí, pero la gente para debatir el caso particular del católico con los talibanes. O el talibán que viene a Roma. Ok, pienso que vamos a parar ahora, ¿sí? Con este interesante. Pero primero, una última cosa que ven que tiene que pensar. Voy a escribir solamente una cosa, una frase sobre el ejercicio, una conclusión, no sé, una idea, que le da a pensar eso, una frase, nada más. Pero podemos concluir si su argumento es válido. ¿Sí? ¿Tú piensas que sería bien? No. No, ok. No. Todo bien. ¿Quieres un café? Ya tomé. Ok. Ok, ¿quién quiere leer su frase? Levanta la mano. Vale, ¿cómo se llama? Eva. El ejercicio me ha enseñado que hacemos juicios imperfectos y que hay que construir robustez en los juicios. Bien. Otro que ha escrito algo, elige el próximo. Guatemala. He encontrado muy difícil el ejercicio porque me ha parecido difícil analizar argumentos sin entrar a si estoy de acuerdo o no. Sí, eso es fundamental en nuestro trabajo, es salir de esta idea de intercambio de opiniones, confrontación de opiniones y examinar la validez de un pensamiento. Eso es la diferencia de un diálogo habitual y un diálogo filosófico, ¿sí? Precisamente, sí, pero que tiene muchas implicaciones. ¿Ok, bien? ¿Otro quiere? ¿Elige? Al identificar un patrón en los problemas, en los argumentos, es interesante buscar el concepto que lo explica por el funcionamiento de la persona. ¿Repite? Sí. Al identificar un patrón en los problemas de los argumentos, es interesante buscar un concepto que lo explique basado en el funcionamiento de la persona. Ok, bien. Okay. ¿Otro?
yo descubrí que tranquiliza mucho cuando uno piensa de forma ordenada y clara. Continuamos. Me gustó el concepto de concretar en el propio concepto y después de abrir hacia el argumento. Esa hoja de ruta de pensamiento. Perdón. Me parece muy esclarecedor el trabajo del juicio y sintetizarlo en el concepto, que a mí personalmente me ha costado trabajo. Y me parece muy poderoso poder llevar esto a clase y poder trabajar varios tipos de respuestas a las preguntas. Muy poderoso, como recurso didáctico. La próxima vez debe ser un taller, ¿no tienes idea? Sí, lo voy a hacer. Tómalo. Lo voy a hacer. Simple, ¿no? Muy bien. Okay. De hecho, siempre debes tener, para la gente que hace la práctica, debes tener algunos ejercicios simples que tienes siempre cuando necesitas hacer, lo tienes listo, ya está. ¿Sí? Y otras veces si quieres hacer cosas complicadas, pero tener algunos ejercicios básicos para argumentación, para problematización. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿otra cosa? Si el peso me causa suicidio, ¿qué hay de terrible en el mono? Repite. Si el peso me causa suicidio, ¿qué hay terrible en el mono? En el mono... El mono que se ríe. Ah, en el contexto. ¿Bien? ¿Otro? ¿No? ¿No más? ¿Sí? Me ha parecido útil ver de una manera muy plástica, muy visual, la diferencia entre relación y equivalencia, casi como una fórmula matemática. Sí. Esa es una regla que utilizo mucho, que cuando, para evitar los grandes discursos, y cuando la gente dice algo, darle un criterio muy simple, ¿se aplica o no se aplica? ¿Sí? ¿Eh? Y eso es lo que dice ayer de conceptualizar, busca, ¿cuál sería? Conceptualizar el criterio, como por ejemplo, hay jerarquía. ¿Hay jerarquía? ¿Cuál es el criterio? ¿Hay criterio? No, no hay jerarquía. ¿Hay equivalencia? Bien, ¿hay mediación? No, hay mediación, no equivalencia, ¿sí? Y siempre buscar, la gente, ayer alguien me preguntó qué leer. Kant, Hegel, los dos son muy buenos para este tipo de cosas. La mediación, muy importante la idea de Hegel, ¿sí? El juicio analítico sintético, Kant, ¿sí? Pero si no lo dijeron, exacto, sí. No hay trabajo. Muy bien. Bien, ok. ¿Alguien, otra persona, tú querías decir algo? Sí, yo he puesto que para mí ha sido un reto el que nos sitúes en tres respuestas diferentes, porque te ayuda a pensarlo y pensar. Ok, bien. ¿Tú querías decir algo? Sentido común. Hay que usar. Hay que usar. Muy raro. En los aforismos que escribo cada los días en Facebook, una vez dice que el sentido común es la cosa menos común del mundo. Tenemos todos acceso a eso, como dice Cartesio, pero lo utilizamos poco o de manera intuitiva. Bien, vamos a parar ahora y después es tú, ¿ok? Sí. Ok, Que te huye.